Bueno, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a hacer es un poco una pequeña introducción a lo que es el manejo de bases de datos con PostgreSQL y PostGIS. Es parte del curso que vamos a realizar respecto a, a los cursos avanzados de manejo de base de datos, o todo esto utilizando software libre. Bueno, ¿qué es Postgres? ¿Qué es PostGIS? Simplemente son gestores de base de datos. En este caso vamos a manejar el PostgreSQL como propuesta, que es gratuito, no lo puedes descargar libremente de internet. Y el complemento para poder vincular a esta base de datos con, por ejemplo, QGIS es el PostGIS. Lo que vamos a hacer un poco ahora es cómo importar shapefiles a la base de datos. Vamos a crearnos una base de datos, vamos a ver cómo se importan los shapefiles y cómo lo podemos desplegar estos mismos en un programa así. En este caso la propuesta es utilizando QGIS. Veamos. Acá tengo la ventana principal de QGIS. Acá están los servidores. Uno puede, si quiere, conectar o añadir nuevos servidores. En este caso voy a emplear este que ya tengo. Y mire, por ejemplo, a ver, mira acá entrenamiento 2. Acá pueden observar que tengo varias bases de datos. Práctico 2, DBase La Paz, etc. Entonces lo que vamos a hacer acá es crearnos una nueva base de datos. Por ejemplo, voy acá, clic, New Database. Lo que voy a hacer es trabajar con datos de Santa Cruz. Se va a llamar, por ejemplo, DB Santa Cruz mejor. Acá en Owner voy a colocar en Postgres. Un poco adelantando, uno puede acá, como es una base de datos, generar un administrador, un editor, simplemente una persona que pueda ayudar a editar, o simplemente darle las propiedades de solamente visualizar a cualquiera que acceda a la base de datos los datos. Entonces en este caso lo que es un poco es lo que ya estaba trabajando, pero lo que es acá Postgres es la base de datos. Entonces veamos, lo que voy a hacer acá primeramente es acá empleando el QGIS. Voy a mostrar qué archivos son los que yo quiero importar, o mejor, tal vez veamos desde RView. Entonces acá se crea la base de datos. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, acá podemos observar, se me generó esta nueva base de datos. Voy a abrirlo. Aquí está un poco de la estructura de la base de datos. Vamos a ver aquí los esquemas, público. Y aquí están gran parte de los gestores que vamos a ver. Por ejemplo, tablas, acá serían las tablas de atributos, que en este caso podemos observar que no tengo nada, que simplemente está con cero. Acá, por ejemplo, funciones son las funciones que podemos generar en base al PostGIS. Por ejemplo, acá voy a hacer lo siguiente. Acá tengo la ventana de consultas, voy a hacer una pequeña consulta para que me genere, van a observar. Lo que voy a hacer es un poco llamar al PostGIS para que me genere una serie de herramientas propias del manejo de sistemas de información geográfico. Por ejemplo, aquí pueden observar que ha sido exitoso. Voy a dar esto. Y acá voy a hacer un refrescar. ¿Para qué? Para observar que tengo más de 1109 funciones. Si acá lo voy a un poco desplegar esto. Si observan acá es raster constraint, coverage, block size, node data, geometry. Muchos de estos son familiares para nosotros. ¿Por qué? Porque están relacionados con el manejo de información geográfica. Por ejemplo, aquí pueden ver, voy un poco descendiendo, shape, raster right, left, geometry. Vamos un poco más descendiendo para que puedan observar que aquí están gran parte de las herramientas que nos pueden servir para manejar la base de datos en base a la información geográfica que puede introducir esta. Entonces, muchas de esas ya las conocemos. Por ejemplo, aquí está cómo generar un hillshades, histogramas para archivos raster. Acá también puedo introducir archivos raster como vectores. Y como pueden observar, tengo bastante para trabajar con Postgres. Lo que vamos a hacer, aquí ya tengo abierto el RMap, simplemente es para visualizar esto, no se preocupen. Lo que voy a hacer, por ejemplo, es aquí tengo varios datos que son de Santa Cruz. Por ejemplo, drenaje, todos están en el sistema UTM. Ok, entonces lo que vamos acá un poco es desplegar y conocer qué información tengo.
Acá pueden observar que tengo mucha información, ya sean puntos, líneas, polígonos de la ciudad de Santa Cruz. Lo que voy a hacer son archivos shapefile. Lo que voy a hacer es migrar los archivos shapefile a la base de datos Postgres. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente voy acá, nuevamente a mi Postgres, y como hemos instalado un par de plugins, aquí tengo el plugin para importar shapefiles. Veamos. Aquí voy a hacer la opción de importar. Perdón. Voy a añadir los archivos. Tengo que buscar dónde están los archivos. Y el primer consejo es que tratemos de manejar toda la información en un solo sistema de coordenadas. Es decir, que tengamos toda la información. Lo más recomendable en realidad sería que todos estén en un solo sistema de coordenadas, pero vamos a observar que no siempre es así. Voy a buscar mi carpeta de base de datos. Aquí está, insumos GDB. Voy a cargar todos aquellos que se llaman polígonos UTM. Son los archivos correspondientes a la ciudad de Santa Cruz, que están en sistemas de coordenadas UTM. Son estos 5 archivos: drenaje UTM y añado. Bueno, entonces acá lo que podemos observar, lo que es ahorita, es he vinculado los archivos shapefile. Aquí está con el nombre del archivo, el esquema. Aquí está la tabla con la cual va a introducirse la base de datos. Y acá es importante, SRDI me pide el sistema de coordenadas. Entonces lo que voy a hacer yo es acá un poco buscar en Google. Voy a buscar, por ejemplo, algo que se llama EPSG Data. Entonces acá tengo la primera página, la página de EPSG, que se refiere al European Petroleum System. Es el sistema geográfico de la propuesta del sistema geográfico del consorcio petrolero de Europa, que es muy interesante para manejar información, ya que ellos manejan un código muy interesante propio de estándares para la información geográfica. Bueno, aquí no está la página propuesta tiene otro nombre. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar esto. Aquí está, spatialreference.org. Entonces, en esta página vamos a poder conocer qué sistema geográfico corresponde a nuestra zona en base a la codificación EPSG, por ejemplo. Voy a volver nuevamente al ArcMap. Bueno, lo he cerrado ya, pero para evitar un poco, para reducir el tiempo, sé que mi sistema estaba en el sistema WGS84 UTM zona 20 sur. Entonces vamos a buscar cuál es el sistema que corresponde en EPSG. Entonces aquí está, WGS84 UTM zona 20 sur. La codificación es el 32720. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las bases de datos, tenemos que hacer lo siguiente acá: introducir 32720. Esta es la parte más morosa del manejo de información geográfica. Entonces vamos a hacer para todos lo mismo. Acá donde dice SRID, para que podamos tener todos el mismo sistema de coordenadas a la hora de importar en nuestra base de datos. Ok, ya está. Ahora le digo simplemente a esto más falta, no olvidemos eso. Ahora sí, importar, y está empezando a migrar a la base de datos. Esto no tarda mucho, aunque también depende mucho de la cantidad de información que tengamos, cuántas capas tenemos y también el volumen de capas, es decir, cuántos atributos tengo por capa. Estamos observando que ya se ha completado. Veamos, observemos. Me voy acá a tablas, lo voy a refrescar, refresh, y acá observan en tablas, aquí están todos los datos que he trabajado, ¿no? Cursos de agua, drenaje, polígonos, puntos. Aquí es el sistema de referencia que ha generado, vías principales y vías secundarias. Por ejemplo, si queremos podemos observar el de puntos. Vamos acá, view data, vamos a ver las primeras 5 columnas. Entonces acá tengo la información
de la tabla de datos, la tabla de atributos, que también lo ha migrado con el componente, con la columna que se llama geometría, que es la que me describe la geometría de ese archivo shapefile, que es importante para manejar. Bueno, acá lo interesante va a ser en el curso que vamos a hacer consultas no solamente en una sola capa, sino vamos a hacer consultas multicapa, intersecciones, filtros, que es muy interesante dentro que es el manejo de base de datos. No solamente va a ser trabajar en el caso de los SIG tradicionales con un archivo y en base a su tabla de atributos hacer las consultas, sino podemos trabajar con toda esta base de datos, incluir todos estos archivos en una sola consulta y podemos tener información mucho más interesante y útil para trabajar. Bueno, antes de iniciar este video de introductorio, lo que voy a hacer es vincular esta base de datos a mi software. En este caso voy a trabajar con QGIS. Me voy acá, vamos a vincular este entrenamiento 2, vamos a decir editar, se llama, la base de datos se llama, vamos a vincularlo, se llama DB Santa Cruz. Entonces acá lo que voy a hacer es colocar DB Santa Cruz. Acá lo que voy a hacer es dar mi nombre de usuario, que también vamos a explicar eso en el curso, qué es y para qué sirve, y nos vamos a conectar. Nuevamente, por seguridad hay que hacer esto nuevamente. Y aquí observamos, vamos a desplegar esto y aquí están todos los datos. Voy a empezar a cargar. Aquí pueden observar la geometría, ¿no? Es drenaje, puntos, polígonos, y voy a añadir. Entonces aquí tengo ya estoy vinculando mi software SIG, que es el QGIS, con la base de datos, que también lo vamos a ver en el curso cómo se realiza eso. No es difícil, es muy útil. Y aquí está mi base de datos, que ahorita lo estoy vinculando desde mi base de datos, desplegándolo en un software. Entonces acá ya podemos observar en la tabla de atributos la misma información. Lo interesante es que cuando haga las consultas en la base de datos, con un refresh voy a poder ver el proceso de las consultas de forma espacial. Bueno, eso es parte del curso propuesto y bueno, estén atentos a las próximas novedades. Saludos.